Morales y es un gusto poderles presentar las técnicas de evaluación. Antes de empezar, hay que saber de qué va esta presentación. Hablaremos de los tipos de técnicas que existen. Claro está que existen más de las que serán mencionadas aquí a continuación, pero es importante saber que las técnicas de las que se hablarán están seleccionadas para ser usadas en un ámbito más social, aunque pueden ser utilizadas para una investigación, etc. Y a lo largo de sus descripciones podrán saber cuáles les servirían al momento de realizar una evaluación, cuáles son las que encajan dependiendo de su objeto para evaluar. El propósito es conocer la importancia y cómo es la aplicación de las técnicas para que al momento de evaluar la información que se obtenga sea más confiable, de utilidad y que se asegure. Existen dos tipos de distinciones. La primera, conocer la delimitación del problema, formular cuáles son los objetivos, seleccionar los indicadores adecuados para poder procesar la información y poder emitir un juicio. La secundaria son los datos cualitativos y cuantitativos, ya existentes. La primaria se usa para obtener información que debe de contar con la información secundaria y ahora sí analizarla. Pasaremos ahora sí a las técnicas que recogen y analizan información. La primera es el análisis de información cuantitativa. Consiste en datos que pueden medir y verificar y que nos dan información acerca de cantidades, es decir, información que puede ser medida y escrita con números. Por ejemplo, si se hace un proyecto de datos, los investigadores proyectan los datos utilizando algoritmos y herramientas de análisis matemáticos. Si decimos que tenemos una compañía que está a punto de lanzar un nuevo producto al mercado, tenemos que analizar datos cuantitativos de investigadores anteriores para poder predecir o un aumento o una disminución de las ventas. Otro ejemplo podría ser para analizar ingresos mensuales al establecer un precio de venta de un producto. Las empresas utilizan los datos cuantitativos del ingreso anual de una persona o un hogar para determinar su poder adquisitivo. El análisis de información secundaria cualitativa es la utilización de datos recolectados, procesados, analizados y publicados con el propósito diferente a los objetivos de la investigación que se plantean para la utilización de estos. Existen diferentes fuentes de información como bases de datos, estadísticas publicadas, entre otras. Se puede hacer uso de normas, mapas, folletos, periódicos, recortes, declaraciones, etc. El análisis de cartografía es una técnica de registro de la infraestructura social básica de un área determinada. Esta consiste en la aplicación de mapas para la descripción, el análisis y el estudio de los fenómenos con el objetivo de obtener nuevos conocimientos, características e investigación de sus interrelaciones espaciales y su predicción. Por ejemplo, para realizar una medición de direcciones, distancias y áreas de centro de salud del primer nivel, hospitales, jardines ya sean maternales o de infantes, escuelas, vecinales, etc. El censo participativo es una forma más específica de mapeo. Esta se requiere un croquis del área y el relevamiento de instituciones, vivienda y familias, justamente con los pobladores. Lo que busca es responder a las necesarias preguntas de cuántas personas habitan en el asentamiento, cómo se distribuyen por edades y por sexo, información que resulta, el informe pautado suele usarse para solicitar la información que se considere básica para evaluar las variables incluidas del modelo evaluativo diseñado y que no se encuentre disponible o que no se considere suficiente a partir de otras fuentes. Esta permite que los evaluadores puedan tener una observación previa, que ya vayan como con conocimientos previos y puedan formular las preguntas mucho mejor. Por ejemplo, si se trata de un caso acerca de la violencia en la comunidad, los evaluadores tienen que tener ya una referencia observada para llegar directo a la aplicación de preguntas que se centren en ese tema y no se salga de él. La observación de terreno, en este caso también se origina una observación para acceder a los comportamientos adecuados y de equipamiento. Solo se tiene que contar con una guía que los oriente porque se manejan puntos de vista,
concepciones, conocimientos, intereses. Entonces, esto se va modificando a partir de lo observado. Y la información tiene que ser muy detallada, por eso hace mucho énfasis en lo tal como ocurrió, porque pues obviamente debe permitir al observador que se entienda tal cual. Ahora bien, la técnica de la entrevista es una conversación, pero no una conversación cualquiera, ya que esta es de carácter profesional y ya llevan un tema decidido. Aquí el entrevistador puede ya tener un cuestionario previamente fijo, que sería una entrevista estructurada, o puede ser una semiestructurada donde el entrevistador puede ir ampliando los temas y las preguntas. Por ejemplo, si se trata de un tema de drogadicción, todas las preguntas tienen que ir relacionadas a este tema, si es que es una estructurada. Pero si te vas a hacer una semiestructurada, puedes abordar como subtemas sobre el tema central para lograr hacer más amplia la entrevista. La entrevista a informante es clave. En este tipo de entrevista puede existir solo una persona que sea como el representante y la voz de un conjunto de personas. Se usa cuando el evaluador no necesita de muchas personas, que muchas personas le den información. Es como si en una vecindad o una privada cuenten con un juez de barrio que exponga las necesidades o inseguridades que se viven dentro de su localidad. Obviamente, el entrevistador tiene que ser una persona realmente capacitada. Ahora, en la entrevista grupal, aquí se hace uso de un grupo de no más de 10 personas. ¿Para qué? Pues se utiliza para obtener información a partir de los puntos de vista de diferentes actores en una misma entrevista. El chiste es tener perspectivas diferentes de cada uno de ellos. Es una de las entrevistas más rápidas, ya que el círculo es más extenso y con bajo. Ahora bien, el juicio de expertos busca a una persona que esté relacionada con un tema en específico, que ya tenga un conocimiento y experiencia, que realmente sepa sobre él para poder extraer esa información que ellos traigan. La persona tiene que demostrar que realmente está preparada en el tema que se está buscando evaluar. Se busca una objetividad que dotará sus juicios de una mayor validez, a la vez que validará las apreciaciones provenientes de otras fuentes. La historia de vida consiste en la realización de 2 a 3 entrevistas a una persona que es tomada como representativa de la realidad de un grupo o un tema. A través de esas entrevistas se construye la vida, aspectos culturales, sociales, etc. Por ejemplo, cuando vemos reporteros entrevistando a personas sobre un tema, sobre qué piensan sobre ello, qué pueden aportar, obteniendo así diferentes puntos de vista. El último son las apreciaciones rápidas, y aquí constituye un conjunto de herramientas muy útiles en determinadas situaciones, ya que permite a un grupo de evaluadores apreciar el funcionamiento que lleva un programa y va de la mano con las técnicas anteriores donde se tuvieron que ver los puntos de vista de una población al ser expuestos ya sea en entrevistas. Las apreciaciones rápidas van de la mano con las otras técnicas, ya que anteriormente la población se vio expuesta ya sea a entrevistas, a historias de vida, etc. Y bueno, esta fue la última de las que veremos el día de hoy. Gracias por estar aquí, por prestar atención. Fue un gusto podérselas compartir y espero haya quedado claro.